1 de agosto, Día de la Pachamama, hay muchas tradiciones, ¿no? Recién compartíamos lo que está preparando Eduardo aquí en nuestra cocina, con mucho picante, pero también hay que hablar de un tema que es tradicional, como es el té de ruda. ¿Está recomendable para algunas personas? ¿Se lo puede ingerir o no? Bueno, acá tenemos una profesional del Sistema Provincial de Salud, la doctora Noelia Botone, quien nos acompaña. Ella es subdirectora del Programa Integrado de Salud. Bienvenida, ¿cómo le va, doctora? Hola María, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, con esta inquietud, ¿no? De respetar lo tradicional, porque eso es muy importante, pero siempre con las recomendaciones que se dan a través del Ministerio a la hora de ingerir algún tipo de alimentos o bebidas en este caso, ¿no? Claro, en este caso es una infusión que generalmente es como una creencia popular, que se da el 1 de agosto con esto que hablábamos de la Pachamama, con la idea de que la gente piensa, tiene como el mito de que alivia los males del invierno, disminuyendo principalmente todas las infecciones respiratorias. Pero bueno, dejar en claro que si se lo toma un día como una infusión, en el caso de personas adultas, donde solo van a hacer una medida de taza de té, donde uno lo hace como una infusión, no habría ningún problema, pero principalmente teniendo en cuenta que hay personas que no lo pueden tomar, como son los niños, principalmente los lactantes, ningún niño, ningún lactante, ni las embarazadas. ¿Por qué, doctora? En el caso de los niños, principalmente porque genera generalmente trastornos gastrointestinales, dolor abdominal, distensión abdominal, pueden llegar a producir vómitos e incluso en algunos casos llegar hasta la deshidratación. En las guardias a veces en estas épocas se recibe algún tipo de intoxicaciones, principalmente por todos estos té. En este caso sería el té de ruda, pero también de algunas otras hierbas folclóricas que hay que evitar. Todo tipo de niños, principalmente también en las mamás que están amamantando, tampoco se debería consumir por esto, principalmente por los trastornos gastrointestinales. Seguro, doctora, es muy importante, ¿no? Lo que se informa, porque como siempre decimos, se respeta, ¿no? Lo que la persona quiere consumir, pero las recomendaciones es fundamental. Sobre todo también usted mencionaba las embarazadas, ¿no? Es importante el cuidado en ellas, teniendo en cuenta que, bueno, adentro tienen el bebé, ¿no? Están a veces en crecimiento. En el desconocimiento, la ruda puede generar contracciones en el útero, entonces principalmente también está contraindicado en las embarazadas porque puede generar una amenaza de parto prematuro o algo de eso, entonces también en las embarazadas está contraindicado. Claro, sobre todo también en ellas, teniendo en cuenta que, bueno, cuando uno está en esa etapa de gestación, generalmente no hay que consumir ningún tipo de ni medicamentos ni nada que no esté indicado por el profesional. Así es, así es. Y por eso le decimos que tomen los recaudos, es decir, el té de ruda está contraindicado en las embarazadas. Y bueno, en el que tiene la creencia, si son adultos y no tienen ninguna enfermedad de base, como enfermedades renales o enfermedades hepáticas, tampoco, porque, bueno, está únicamente al adulto mayor, al adulto que en sí no tenga ninguna patología de base, como decimos, una infusión de una media tacita o una tacita. Científicamente no hay ninguna evidencia científica. No hay ninguna evidencia científica. Eso también debe quedar claro. ¿Y se presentaron casos, conocen casos de que se hayan registrado, digamos, que hayan ingerido o consumido este tipo de infusión y si haya generado algún malestar? En las personas, por supuesto que no está recomendado que se han dado. Los niños, generalmente a veces hay algún tipo de intoxicaciones en los niños porque han consumido y generan estos cuadros de deshidratación porque llegan con diarrea, dolores gastrointestinales y vómitos a la guardia. Así que en esos son los que tenemos en esta época que ser un poquito más prudentes. Entonces no se debe consumir, desde el Ministerio queremos dejar ese mensaje claro, ni en los niños ni en las embarazadas. Y además también se extiende, ¿no? Hoy hablamos del té de ruda porque, bueno, todos los 1 de agosto se comienza, ¿no? a tomar té de ruda de acuerdo a la tradición, a las creencias de cada uno, pero se extiende para ningún tipo de este tipo de sustancias naturales que puedan llegar a perjudicar a este grupo, sobre todo, ¿no? Todas estas plantas folclóricas, como el anís estrellado, la ruda, el paico, que a veces hacen consumo y no saben cuáles son los efectos secundarios que puede llegar a tener. Y entonces, ¿cómo nos debemos cuidar si tenemos que hacer referencia, ¿no? Ahora en estos tiempos, porque dicen que agosto es largo, entonces comienzan algunas enfermedades, exactamente. ¿Cuáles son las recomendaciones que se dan, sobre todo para estas personas? Vacunación, controles.
En agosto, como en julio, tenemos un mes donde tenemos siempre en realidad, pero bueno, ¿cuáles son los exactamente cuidados las infecciones respiratorias son las más frecuentes, claro. Entonces lo importante es siempre estar en ambientes ventilados, tener la vacunación, que es la que contamos en el Ministerio de Salud con todas las vacunas, por suerte, entonces tener la vacunación al día y evitar los ambientes cerrados, principalmente en esto de la ventilación. Claro. ¿Y las vacunas, calendario completo, vacunación antigripal? Exactamente, calendario completo, la vacuna para el COVID, la vacuna antigripal y los niños con la vacuna del calendario, la que le corresponde. Claro, y las embarazadas con los controles, ¿no? Exactamente, los controles, todos los que deben hacerse, los controles prenatales que mínimamente deben hacerse uno al mes y con las vacunas como corresponde. Claro, bueno, esas son las recomendaciones que se dan, ¿no? En el marco de este día tan importante donde la mayoría consume o por tradición el té de ruda, pero bueno, estos controles también son fundamentales. Y si hablamos de controles, ayer hacíamos referencia a que hoy comienza la semana de la lactancia materna, la semana mundial. Usted acaba de venir del acto que se desarrolló en maternidad, ¿no? En maternidad, exactamente. Hoy empieza la semana de la lactancia materna, del 1 al 7 de agosto. Vamos a tener actividades en todas las maternidades de la provincia y en los centros de primer nivel de atención. Hoy en más de 150 países se celebra el mes de la lactancia materna. Claro, y si hablamos de los cuidados y de las herramientas para cuidar a nuestros niños, la lactancia materna sin duda es una de ellas, ¿no? Una de ellas, sin lugar a duda. Para la prevención de enfermedades. Exactamente, este año el lema es favorecer la lactancia, principalmente desde el cuidado de las mamás y los papás que trabajan, entonces tener un lugar donde pueda la mamá amamantar, y es fundamental al menos los primeros 6 meses de vida poder dar una lactancia, porque evita principalmente todas estas infecciones en los niños, infecciones respiratorias. Doctora, charlábamos recién con nuestra productora, con Ania Martínez, y hacíamos referencia a la importancia, ¿no?, de la lactancia materna, pero también hay otro punto, o por allí, como la mamá, todas somos distintas a la hora de esta situación. Hay mamás que no la pasan bien con la lactancia, por diferentes motivos. También, ¿qué recomendación se le puede dar para la mujer que esté bajo esa situación? Porque el bebé por allí no quiere succionar, porque tienen dificultad en la mama. Bueno, principalmente la mamá tiene que estar relajada, ella, para poder amamantar a su bebé. Nosotros contamos en las distintas maternidades con unas salas de amamantamiento donde las mamás se pueden acercar, sacarse todas las dudas, y ahí se les va a enseñar. Tenemos nuestras puericultoras que se les va a enseñar cuál es la mejor manera que pueden dar de mamá a su bebé. Siempre tiene que ser un ambiente tranquilo, sabemos que la mamá en todo su puerperio está pasando con una revolución hormonal, entonces, y también que fomentamos mucho la lactancia materna, pero cada binomio mamá-hijo es personal, es decir, siempre favoreciendo la lactancia materna, pero también ayudándole a la mamá de estas puericultoras, nuestras psicólogas en los centros de primer y segundo nivel de atención, en las maternidades, que puedan apoyarlas para que ellas puedan ir y sacarse absolutamente todas las dudas. Se recomienda consultar, ¿no? Entonces, consultar, exactamente. Bueno, y que quede claro que se respetan, ¿no?, las tradiciones y la cultura de cada uno a la hora de tomar el té de ruda, pero la recomendación esta se la da para niños embarazadas y personas mayores con problemas renales, ¿sí? Exactamente. Doctora, ha sido muy amable por visitarnos. Muchas gracias, María, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos